A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a empezar con la invocación de Radha, que ya conocemos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. A los amados Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar con la carta 20C. Estamos en el formato de cartas que de los maestros de acuerdo al formato de Barker. Y estamos ahora en la 20, la 20C. Esta fue recibida en agosto de 1882 y hace referencia a la carta a Eliphas Levi, que es muy citado en las cartas. Y lo que dice es lo siguiente: Eliphas Levi no está en franca oposición con nuestras enseñanzas, dice el maestro, no está en franca oposición, excepto en lo que se refiere a algunos términos, por ejemplo, Dios y Cristo, que utiliza constantemente, y cuyos términos tomados en sentido esotérico significan simplemente el bien en su aspecto dual abstracto y concreto y nada de más dogmático. Se trata de nuevo de una brizna de paja meciéndose y a la que el viento acusa de formar parte de un almear. La mayor parte de aquellos a los que usted así le place puede llamar candidatos al Devachan mueren y renacen en el Kamaloka sin memoria, si bien y precisamente por eso recuperarán algo de ella en el Devachan. No se le puede llamar una memoria completa, sino solo una memoria parcial. Podría usted llamar con todo rigor recuerdo a uno de sus sueños, a alguna escena o escenas en particular, dentro de cuyos estrechos límites usted descubriera reunidas unas cuantas personas. Aquellas a las que usted amó más, con un amor inmortal, ese santo sentimiento que es el único que sobrevive y que ni el más mínimo recuerdo de otros acontecimientos o de otras escenas. Bueno, vamos a analizar esto, lo que está diciendo. El maestro arranca la 20C, que de acuerdo a la compilación que hace Barker, y habla de Eliphas Levi, de quien se habla mucho en las cartas. Y lo primero que dice es que no está en franca oposición con nuestras enseñanzas. Más adelante va a aclarar por qué. Y por qué de alguna manera él es devoto y fiel a la formación religiosa que tiene. Y por eso es que a veces choca con las teorías ocultistas que están divulgando los maestros en esa época. Entonces lo aclara y dice no hay tanto problema, sino que lo que él habla como Dios y Cristo
que los utiliza constantemente y son términos tomados en el sentido esotérico, significan simplemente el bien en su aspecto dual abstracto y concreto. El bien en el aspecto dual significa el otro lado del mal. En la parte abstracta es el bien potencial y en la parte concreta es el bien actuado. Y nada más dogmático, eso dice para aclarar. Es decir, leamos a Eliphas Levi y pongamos en vez de Dios y Cristo bien, y entonces esto disminuiría la oposición que hay con nuestras enseñanzas. Se trata de nuevo de un aspecto del abstracto y concreto y nada más dogmático. Se trata de nuevo de una brizna de paja meciéndose y a la que el viento acusa de formar parte de un almear. Es decir, el almear sabemos que es un cerro de paja, entonces este es una de aquellas pajas que está meciéndose con el viento. La mayor parte de aquellos a los que usted, si así le place, puede llamar candidatos al Devachan, mueren y renacen en el Kama Loka sin memoria. Si bien, y precisamente por eso, recuperarán algo de ella en el Devachan. Es decir, lo que el maestro ya había explicado antes es que de toda la memoria, de todo lo que se hizo en la encarnación y que vamos directo al Kama Loka, sobrevive la parte de la memoria que es digna de entrar en el Devachan. No se le puede llamar una memoria completa, por eso lo explica, sino solo una memoria parcial. ¿Podría usted llamar con todo rigor recuerdo, pone un ejemplo, a uno de sus sueños, el que sea, a alguna escena dentro de alguno de sus sueños en particular, dentro de cuyos estrechos límites de lo que usted está observando usted descubriera reunidas a unas cuantas personas? No son comunes y corrientes esas personas, son las personas a las que usted amó más, con un amor inmortal, ese santo sentimiento que es el único que sobrevive, y ni el más mínimo recuerdo de otros acontecimientos o de otras escenas. ¿Podría usted hacerlo? Porque si usted es capaz, dentro de la enorme trama de un sueño, elegir aquella parte donde están sus seres queridos, a los que usted amó con un amor devocional muy amplio, entonces seguramente usted podrá incluirlos en la experiencia que se llama Devachan. Es más o menos lo que está explicando aquí el maestro. Bueno, y continuando con esto, el amor y el odio son los únicos sentimientos, dice el maestro, inmortales, los únicos supervivientes del naufragio del Ye-Dama o mundo fenomenal. Entonces, en el mundo fenomenal, todo se aniquila en el Kama Loka, pero una parte sobrevive y es la que va al Devachan. Y lo que va al Devachan es lo que es el amor o el no amor, es decir, el no amor que en Occidente se llamaría odio, como si fuese una contraparte separada del propio amor. La incapacidad de sentir amor por alguien, el amor atrayente, resulta en un amor repelente o repulgiente y en cuyo caso nosotros le llamamos odio, pero en realidad es una falta de amor. Imagínese pues en el Devachan con aquellos a los que usted pueda haber amado con ese amor inmortal, con las dosis más altas de lo que es el amor, con las escenas familiares e imprecisas relacionadas con ellos como trasfondo y un vacío perfecto para todo lo demás relacionado con su vida interior, social, política y literaria. Entonces se imaginan esa escena con los seres más amados y entonces eso es de alguna manera el Devachan. Y entonces frente a esa existencia espiritual puramente reflexiva, frente a esa felicidad sin mácula, sin mancha, la cual de acuerdo con la intensidad de los sentimientos que la crearon, subsiste desde unos cuantos a varios miles de años, llámela, si puede, la memoria personal de A.P. Sinet. Puede que usted piense, qué monotonía tan espantosa, terriblemente monótono. No, en absoluto, le contesto yo. ¿Ha experimentado usted monotonía, por ejemplo, durante ese momento que usted consideró entonces y considera ahora como el momento de mayor felicidad que jamás haya usted experimentado o sentido? Por supuesto que no. Pues bien, no lo experimentará más allá en ese tránsito a través de la eternidad, en la cual 1.000.000 de años no es más largo que un segundo. Lo que está explicando aquí el maestro es que la primera reacción que tiene Sinet al hablar de la enorme cantidad de tiempo en donde una persona está con los seres que supuestamente son los seres amados o queridos, puede resultar en una monotonía o en un aburrimiento. Y el maestro le corrige y dice, no, imposible. Si el amor es intenso hacia esas personas, usted no tendrá tiempo de aburrirse, al contrario, será una felicidad lineal que durará tanto como dure el propio Devachan. Por esa razón, entonces, hay que considerar de lo que se está tratando el Devachan, de poner ahí los elementos en donde el amor real es de una gran intensidad, tanta que es imposible saciarse o aburrirse de esta experiencia.
Por eso llámela, si puede, una memoria personal. Y puede que piense que eso es terriblemente monótono. No en absoluto, afirma. Le contesto yo. Y por eso es que explica entonces lo que esto sucede. En el terreno de los hechos en concreto, cuando nosotros imaginamos la muerte de un ser querido, o por lo menos la agonía de un ser querido, y estamos allá y le vemos luchar con todas sus fuerzas para mantenerse vivo, y estamos en esta imagen conmovedora en donde el amor que sentimos por esa persona no es suficiente para mantenerle vivo, y el amor que esa persona siente por nosotros tampoco le es suficiente, pero la lucha que ahí que se realiza entre el querer permanecer por parte de los dos seres produce una imagen que, si nosotros podemos contrastarla y ponerla en las experiencias de los estados de conciencia del Devachan, entraríamos necesariamente en este sistema en donde no hay ninguna monotonía, en la extensión larga de la lucha por una persona que quiere permanecer para mantenerse en el proceso de ser amado, o de amar a la otra persona, que siendo amada por esta persona también le dispensa una enorme cantidad de amor. Yo creo que es a lo que se está refiriendo el maestro. Está refiriendo a ese nivel de amor que todos en algún momento de la existencia experimentamos. Continuamos con lo que dice el maestro, que aquí le está entonces corrigiendo a Sinnett. Recordemos que ellos son británicos de la época victoriana, y por supuesto que era demasiado el protocolo, hasta dónde se puede sentir amor y expresarlo, pues de acuerdo al propio protocolo, y mucha de la actividad emocional pues era protocolarizada, es decir, se hacía un protocolo para experimentarla o para sentirla, porque todo era de acuerdo a los cánones que estaban de alguna manera vivos en aquel entonces. Continuamos con el siguiente párrafo. Allí donde no existe conciencia de un mundo extremo, no puede haber discernimiento que señale diferencias. En consecuencia, nada de percepción de contrastes o de monotonía o de variedad. Y aquí explica técnicamente por qué no puede haber aburrimiento. No puede haber aburrimiento porque cuando el amor roza las porciones más elevadas de los principios últimos, cuando lo roza ya no hay dualidad. El amor entonces es una unidad, está totalmente focalizado. Si no estuviera el amor vibrando en esa frecuencia, entonces sería un amor dual, y por lo tanto sería discernible, es decir, diferenciable. Estaría entre amor y no amor, o entre el amor y su contrario. Y en ese caso, entonces sí podría dar una experiencia monótona. Pero si el amor ha trascendido la dualidad, es imposible que ocurra, es lo que está explicando el maestro. Entonces, por eso dice, allí donde no existe conciencia de un mundo extremo, no puede haber discernimiento que señale diferencias, porque no las hay. En consecuencia, nada de percepción de contrastes, de monotonía o de variedad en aquello que ya es una unidad. En resumen, nada aparte de este sentimiento de amor inmortal, que es el amor máximo, y de esa fuerza de atracción compasiva, porque recordemos que el amor es una fuerza atrayente, cuyas semillas se plantaron en el quinto principio, cuyas plantas florecen exuberantemente. Acuérdense que en el quinto principio, en la parte superior del Mahat, de la mente, cuyas plantas florecen exuberantemente en el cuarto principio y a su alrededor, pero cuyas raíces han de penetrar profundamente en el sexto principio, en la parte búdica, y si éste ha de sobrevivir a los grupos inferiores. Bueno, aquí está diciendo técnicamente por qué no es aburrible el poder estar en un continuo en esas dosis elevadísimas de amor. Y ahora me dispongo a matar dos pájaros de un tiro, dice el maestro utilizando la frase coloquial. Me propongo contestar a las preguntas de usted y las del señor Hume al mismo tiempo. Tengan presente los dos que nosotros nos creamos tanto nuestro Devachan como nuestro Avicii, mientras vivimos en la Tierra, y principalmente durante los últimos días e incluso durante los últimos momentos de nuestra vida intelectual y consciente. Esto hay que revisarlo con cuidado. Les dice, tengan presente los dos, Hume y usted, que nosotros nos creamos tanto nuestro Devachan, de acuerdo entonces a la cantidad de partes de la mente que podemos espiritualizar por lograr vibraciones demasiado elevadas, como nuestro Avicii. Y como de Avicii dice poco de este lado, entonces puse una pequeña explicación del Avicii que ya conocemos, pero bueno, vamos a revisarla. En el budismo, Avicii, el sánscrito palí, sin ondas, sin olas, eso se refiere, es el nivel más bajo del reino de Naraka o infierno, en el cual un ser que ha cometido graves fechorías puede renacer. Las personas que renacen en el Avicii generalmente han cometido uno o más de los 5 grandes crímenes u ofensas que normalmente narra el budismo, que es el asesinato intencional de un padre, parricidio, asesinato intencional de una madre, el matricidio,
asesinato de un Harat, o sea, un ser iluminado, derramar la sangre de un Buda, o crear un cisma en la religión, es decir, en la religión organizada, en el Sangha, la comunidad budista de monjes y monjas. Estos son pecados enormes que llevarían a una persona a la Vichy. El budismo enseña que el renacimiento en el Naraka es temporal, en ese infierno. Durará hasta que se termine de consumir el mal karma que fue creado. De igual forma, el Avicii no es eterno. Sin embargo, el renacimiento en el Avicii es el más largo de todos los niveles del infierno, contando algunos con duraciones de hasta 10 a la 18 años, o sea, una brutalidad de tiempo. Algunos sutras mantienen que el renacimiento en el Avicii puede llevar innumerables kalpas, o sea, eones, cantidades enormes de tiempo. Cuando transcurre un kalpa, el condenado vuelve a renacer en el mismo lugar, en un kalpa tras otro, como el mito de Sísifo, hasta que consigue purgar su mal karma previo. Por esta razón, el Avicii se considera como el Naraka ininterrumpido, es decir, el Avicii es una cosa espantosa. Bueno, y es a lo que tiene acceso una persona que ha cometido estas cosas que ya se mencionaron acá y algunas otras que pueden ser de gran gravedad. Volvemos al párrafo de este lado, entonces tengan presentes los dos, tanto Sinet como usted, que nosotros nos creamos nuestro Devachan a través de espiritualizar la mayor cantidad posible hasta donde sea entonces razonable posible de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra encarnación, pero también nosotros nos creemos nuestro Avicii en función de las fechorías y tonterías que hacemos mientras vivimos en la tierra. Y principalmente durante los últimos días, y esto es importante, e incluso durante los últimos momentos de nuestra vida intelectual y consciente. Aquí el maestro está subrayando que si toda la encarnación es importante, es todavía más importante lo que son los últimos momentos de vida consciente sobre este plano. Ese sentimiento que es el más fuerte en nosotros, en esa hora suprema, la de morir, cuando, como en un sueño, los acontecimientos de una larga vida son clasificados hasta sus menores detalles, en un orden perfecto en unos pocos segundos ante nuestra visión. Bueno, y lo que está diciendo el maestro es que nos corre en un vídeo completo de todo lo que hemos ido con todos los detalles en una velocidad enorme para que el estado de conciencia en el que estamos después de la muerte podamos ver exactamente todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que hicimos, los pensamientos que tuvimos, las intenciones que manifestamos, las cosas que dijimos y los actos que perpetramos. Este sentimiento, después de ver esta película, se convertirá en el creador de nuestra bienaventuranza, es decir, lo mejor de él irá al Devachan, o de nuestro infortunio, lo peor, sobre todo si es muy denso, irá obviamente a lo, como dice aquí, a la Vichy, en el principio vital de nuestra existencia futura. Bueno, continuamos. En esta última, la inmortalidad, no tenemos ninguna existencia substancial, sino solo una existencia instantánea y efímera, cuya duración no atañe como efecto o relación a su ser. Existencia que, como todo otro efecto de una causa transitoria, será pasajera y a su vez se desvanecerá y dejará de existir. El verdadero recuerdo completo de nuestras vidas no llegará más que al final del ciclo menor, no antes, en el Kama Loka. Los que han conservado su memoria no disfrutarán de ella a la hora suprema del recuerdo. Los que saben que han muerto en sus cuerpos físicos solo pueden ser o adeptos o hechiceros. Es decir, nosotros al final, cuando se destruye la personalidad ha dejado de existir, ha dejado de tener sentido, un nombre, un apellido y una historia, a menos que se trate de un adepto o de un hechicero. Y ambos son la excepción de la regla general. Habiendo sido ambos colaboradores de la naturaleza, el primero para el bien y el segundo para el mal, en su obra de creación y en la de destrucción, ellos son los únicos a los que se puede llamar inmortales. En el sentido cabalístico y esotérico, por supuesto, explica el maestro. Vamos a revisar otra vez este párrafo porque es muy interesante. Entonces, relacionado con la inmortalidad, en esta última no tenemos ninguna existencia substancial, sino solo una existencia instantánea. Es decir, ¿qué quiere decir instantánea? Que estamos un instante y punto. Y es efímera, o sea, no es larga. Desaparece rápidamente, cuya duración no atañe como efecto o relación a su ser, no tiene nada que ver con su ser. Existencia que, como todo otro efecto de la causa transitoria, será pasajera. La causa transitoria es toda aquella causa que nos hizo reencarnar de la forma que hemos reencarnado y será pasajero, y a su vez se desvanecerá y dejará de existir. El verdadero recuerdo completo de nuestras vidas no llegará más que al final del ciclo menor, no antes. En el Kama Loka, los que han conservado su memoria no disfrutarán de ella en la hora suprema del recuerdo, porque vemos que ahí de alguna manera todo lo que no pudo ser espiritualizado desaparecerá. Los que saben que han muerto en sus cuerpos físicos solo pueden ser o adeptos o hechiceros,
Ambos son la excepción a la regla general, habiendo sido ambos colaboradores de la naturaleza, el primero para el bien y el segundo para el mal, en su obra de creación y en la de destrucción. Ellos son los únicos a los que se les puede llamar inmortales, por lo menos desde el punto de vista de lo que es posible recordar, en el sentido cabalístico y en el sentido esotérico. Bien, la completa y verdadera inmortalidad, siguiendo sobre el tema de inmortalidad, que significa una existencia senciente y limitada, no puede tener ni grietas ni interrupciones, ni detención de la conciencia del sí mismo. E incluso los cascarones de aquellos hombres buenos cuyas páginas no se encontrarán perdidas en el gran libro de la vida, en el umbral del gran nirvana, incluso ellos solo recuperarán su memoria y un aspecto de la conciencia de sí mismos después de que los principios sexto y séptimo, con la esencia del quinto, teniendo este último que facilitar el material incluso de ese recuerdo parcial de la personalidad que es necesario para el propósito del Devachan. Cuando hayan llegado a su periodo de gestación, no antes. Vamos a revisar este párrafo entonces. La completa y verdadera inmortalidad, porque ya vimos que la otra no es inmortalidad, que significa una existencia senciente ilimitada, sin límites. No puede tener grietas ni interrupciones, porque si las tuviera ya no sería inmortalidad. Ni se puede detener en términos de la conciencia de sí mismo, porque si se detuviera tampoco sería inmortalidad. E incluso los cascarones de aquellos hombres buenos, cuyas páginas no se encontrarán perdidas en el gran libro de las vidas, en el umbral del gran nirvana, incluso ellos solo recuperarán su memoria y un aspecto de la conciencia de sí mismos, solamente un aspecto de la conciencia de sí mismos, después de que los principios sexto y séptimo, con la esencia de la mente del quinto, teniendo este último que facilitar el material, incluso de ese recuerdo parcial de la personalidad que es necesario para el propósito del Devachan, cuando hayan llegado a su periodo de gestación y no antes. Bueno, esto es más o menos una repetición de lo que ya había comentado antes. Todo lo que la mente entonces pueda facilitar y agregar a los principios sexto y séptimo irá a ese Devachan, y ya nos hizo aquí algunas aclaraciones de que aquellos hombres buenos cuyas experiencias muy importantes pasarán al gran libro de las vidas, todos ellos entonces tendrán una reducción de estos recuerdos y todo se irá entonces al periodo de gestación previo a la llegada al Devachan que ya habíamos revisado en las sesiones anteriores. Aún en el caso de los suicidas y de aquellos que han muerto de muerte violenta, incluso en esos casos la conciencia necesita algún tiempo para establecer su nuevo centro de gravedad. Lo puse en verde para darle cierta importancia a este concepto. Aún en el caso de los suicidas y los que tienen muertes violentas, incluso en esos casos, la conciencia necesita algún tiempo para encontrar su equilibrio, es decir, su nuevo centro de gravedad, y desarrollar, como diría Sir W. Hamilton, su propia percepción, la cual a partir de entonces será distinta de su propia sensación. Cuando la conciencia adquiere su propia percepción, que va a ser distinta a su propia sensación, en ese momento, por eso está hablando de lo que hace el Sir W. Hamilton. Y aquí de este lado tenemos al famoso Sir W. Hamilton, que es filósofo idealista lógico inglés. Él concibió el conocimiento como averiguación de condiciones de existencia del objeto. Negaba la verdad objetiva y adoptaba una posición agnóstica, lo absoluto, es decir, la realidad material, según Hamilton, no es cognoscible a través de la revelación divina. Siguiendo a Immanuel Kant, admitía el apriorismo, así como también los postulados morales en calidad de base para la fe religiosa. Introdujo en la lógica la teoría relativa a la determinación cuantitativa, que se le llamó cuantificación, del predicado, intentando de ese modo reducir el juicio a la ecuación y la lógica al cálculo. Uno de los predecesores de la lógica matemática, su contemporánea obra fundamental fue Disertaciones sobre metafísica. Bueno, este es el famoso, Sir William Hamilton, en el cual hablaba de la propia percepción, que a partir de entonces será distinta de su propia sensación. Es decir, cada quien adquiere su propio centro de gravedad para explicar su propia realidad. Y puede que esta realidad no tenga relación con la propia, es decir, con lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido y lo que hemos sentido necesita una gran teoría por parte de nuestra racionalidad para que nosotros podamos ponerla en un centro de equilibrio. Y en este sentido, Freud escribió mucho a este respecto. A través de los mecanismos de defensa, nosotros generamos una teoría que pueda ser consecuente y coherente con las sensaciones que hemos recibido, siempre y cuando no hayamos
omitido parte de las sensaciones de lo que hemos vivido, o las hayamos modificado, o las hayamos desviado, o las hayamos proyectado, o lo que fuere. Esta parte es muy freudiana de Hamilton, lo explica a través de su agnosticismo, pero en realidad lo que está diciendo es que al final la percepción que va a establecer un equilibrio puede que esté bastante alejada de lo que realmente el cuerpo ha sentido. Sin embargo, para la estructura profunda, pues la sensación, lo que se sintió es lo que se sintió y eso es lo que va a entrar en el formato de causaciones. Es lo que yo entiendo de este párrafo. Así pues, cuando un hombre muere, su alma, el quinto principio, se vuelve inconsciente y pierde todo recuerdo de las cosas, tanto internas como externas, pero eso no quiere decir que las cosas no hayan existido, porque no se recuerdan, las cosas existieron y funcionarán como causas, por eso es que yo entiendo este párrafo así. Da igual si el hombre, cuando ha entrado en este contexto, ha olvidado muchas de las cosas que hizo, dijo, quiso y habló de ellas. Lo importante es que esas cosas están registradas y van a funcionar entonces en la ley de causa y efecto como condiciones para su siguiente encarnación. Independientemente de que su permanencia en el kama loka tenga que durar unos momentos, horas, días, semanas, meses o años, independientemente de que muriera de muerte natural o violenta, de que ello ocurriera en la juventud o en la vejez y de que el ego haya sido malo o indiferente, su conciencia lo abandona tan arbitrariamente como abandona la llama, la mecha cuando ésta se extingue. Bueno, esta es una realidad entonces muy importante y yo creo que desde mi punto de vista lo que está diciendo acá y por eso se está apoyando en este filósofo idealista, el Sir Wilhelm Hamilton, hablando dentro de su visión agnóstica de que realmente es muy diferente lo que hemos vivido que la teoría que tenemos respecto a lo que hemos vivido. Y entonces lo que pasa acá es que el peso de lo que hemos vivido se va a toda la programación de lo que será el nuevo nacimiento o renacimiento del sujeto y mucha de esta historia se pierde. Ya lo ha dicho el maestro entonces en los renglones anteriores. Así es como lo veo yo, pero bueno, queda sometido al análisis que ustedes hagan en las logias para poder interpretar o reinterpretar lo que el maestro aquí está comentando. Bueno, cuando la vida se ha retirado de la última partícula de materia cerebral, ojo, cuando la vida se ha retirado de la última partícula de materia cerebral, y por eso les sugerí la vez pasada que vieran el vídeo del Dalai Lama cuando habla de la mente, porque él habla incluso de la muerte de algunos yogis y cómo pueden mantener el cuerpo fresco e intacto a través de diferentes situaciones vibracionales muy sutiles que él explica en ese vídeo, que más o menos tendría sentido con lo que estamos nosotros leyendo aquí. Cuando la vida se ha retirado de la última partícula de material cerebral, está hablando por supuesto de un hombre común y corriente, en donde tiene una muerte común y corriente y por lo tanto las últimas partículas de materia cerebral se han extinguido porque ya no hay una corriente sutil que mantenga fresco el cuerpo, de acuerdo a lo que el Dalai Lama dice en este vídeo, entonces está hablando de un hombre común. Cuando la vida se ha retirado, entonces, de la última partícula, sus facultades perceptivas se extinguen para siempre, sus poderes espirituales de reflexión y de volición. En resumen, todas las facultades que son inherentes a la materia orgánica ni son susceptibles de ser adquirida por ella, es decir, no eran parte de la materia orgánica. Sin embargo, la materia orgánica era el receptor de estas cualidades y por lo tanto eran la forma como en el plano físico estas cualidades podían manifestarse. Por lo pronto desaparecen. Al desaparecer el instrumento a través del cual estas facultades pueden expresarse, pues estas facultades no es que desaparezcan, sin embargo, en el plano físico desaparecen porque ya no hay ninguna herramienta a través de la cual estos dos elementos puedan manifestarse, que son la reflexión profunda, la reflexión superior y la voluntad. Bueno, a menudo su Mayavi Rupa, es decir, la creación esta, ya saben ustedes, el traje que creamos a través de la voluntad, puede sumergirse en la objetividad. A menudo su Mayavi Rupa, su forma, puede sumergirse en la objetividad, como en los casos de apariciones después de la muerte. Pero a menos que se proyecte con el conocimiento latente o potencial del difunto, de lo que pasa, o bien si se debe a la intensidad del deseo. Esto es muy importante. Los maestros aquí lo que dicen es que cuando el deseo es muy intenso, logra focalizar la volición del difunto y por Mayavi Rupa puede generar un cuerpo que pueda entonces alguien observar, puesto que la persona puede aparecérsele. Atravesando raudo el cerebro moribundo, la aparición será simplemente automática. No se debe a ninguna atracción de simpatía o a ningún acto volitivo, no más de lo que la imagen de una persona al pasar inconscientemente junto a un espejo se debe al deseo de esta última.
Esto no lo explica con mucho detalle el maestro, pero lo que está diciendo acá es que cuando el deseo es tan intenso, la persona de alguna manera puede generar, por así decirlo, un Mayavirrupa, es decir, un traje, y a través de ese traje puede hacer una aparición. Es lo que yo entiendo de esta zona. Y eso será automático y aparece y se desvanece y desaparece. Y esto será dado por la atracción de simpatía. Y es al final una parte del acto volitivo, no más que la imagen de una persona que pasa inconscientemente junto al espejo, que puede verse, pero y después se desvanece si es que el espejo no estaba realmente reflejando a una imagen tangible en el cuerpo fenomenal. Habiendo explicado así la situación, recapitularé preguntando otra vez por qué ha de sostenerse lo que ha dicho el Piaz Levy y lo que ha expuesto HPV. Aquí el maestro va a hablar de dos aseveraciones que hacen tanto el Piaz Levy y también HPV respecto a esto que está el maestro hablando. Dice, ¿esto está en franca oposición con mi enseñanza? Pregunta. Dice, el Piaz Levy es un ocultista y cabalista. Aquí lo explica, ya lo habíamos comentado hace un momento. Y al escribir para aquellos que se supone conocen los rudimentos de los principios cabalísticos, utiliza lógicamente la fraseología peculiar de su doctrina, es decir, él tiene que explicar el ocultismo a través de la fraseología de la escuela a la que pertenece, es decir, a los cabalistas. Y HPV hace lo mismo que él. La sola omisión de la que ella fue culpable, dice el maestro, consistió en no añadir la palabra occidental entre las dos palabras doctrina y oculta. Es decir, cuando estaba hablando ella de la doctrina oculta, pero estaba haciendo referencia a la forma como en Occidente se concibe la parte doctrinaria y ocultista, entonces lo que ella omitió fue poner occidental, porque no está hablando del ocultismo en general, sino del ocultismo occidental. Y entonces aquí el juego de palabras es Occult Occidental Doctrine, que sería como occidental queda entre estas dos palabras, y es lo que le están reclamando aquí el maestro a HPV. En este párrafo, entonces, lo que observamos es que, si bien es cierto que puede haber aquí un problema de interpretación debido a que el lenguaje que utiliza el Piaz Levy es cabalista, y aunque se habla de lo mismo, puede haber algunas diferencias porque la jerga que utiliza el Piaz Levy para explicar lo que debe explicar no se salen de su estructura, de la estructura en la que él aprendió el ocultismo, que es la estructura cabalista, y utiliza esa jerga, esa lógica, esa lengua para tratar de explicar el ocultismo. Pero dice que HPV también de repente ha cometido algunas omisiones, como el caso de poner entre estas dos palabras la parte occidental, para poder explicar mejor lo que ahí trata de decir. Y luego comenta, a su modo, ella es una fanática incapaz de escribir con algo que se parezca a un método, y con calma, o de recordar que el público en general necesita toda clase de explicaciones lúcidas, que a ella puedan parecerle superfluas. Lo que está diciendo acá es que HPV de pronto explica cosas con cierta profundidad y le parece como una pérdida de tiempo o una superficialidad explicar los antecedentes para que la gente pueda entender la profundidad de lo que posteriormente va a explicar. Y como que es seguro que usted hará esta observación, pero este es igualmente nuestro caso y usted también parece olvidarlo. Dice, lo mismo que le pasó a HPV, que explica cosas profundas sin hacer una introducción superficial para que la gente pueda entenderla. Aquí el maestro dice, y nosotros, también nuestro caso es igual que a ustedes, y a ustedes parecen olvidarlo, que nos preguntan cosas muy complicadas, nosotros las explicamos y a veces no hacemos las introducciones pertinentes y por lo tanto las cosas no pueden entenderse con toda la profundidad que debieran porque faltan las introducciones necesarias para poder comprenderlas. Voy a darle unas cuantas explicaciones más debido a eso. Es decir, voy a tratar, dice el maestro, de dar estas introducciones para que usted pueda entonces entender lo que yo trato de explicar. Tal como se indicó en la nota marginal de Theosophist de octubre, porque ven que continuamente cita a la revista Theosophist, la palabra inmortalidad, sigue sobre el mismo tema el maestro, tiene un significado totalmente distinto para los iniciados y ocultistas. Llamamos inmortal, y aquí viene la parte importante, solo a la vida, una en su congregado universal y en su íntegra o absoluta abstracción. Es aquello que no tiene principio ni fin, ni interrupción alguna en su continuidad. Entonces voy a repetir. Tal como viene en esta revista de Theosophist de octubre, varias veces he puesto las revistas Theosophist de acuerdo a lo que el maestro cita, pero no tiene caso volverla a poner porque está solamente la portada. La palabra inmortalidad tiene un significado totalmente distinto para iniciados y ocultistas. Llamamos inmortal solo a la vida una en su congregado universal y en su íntegra o absoluta abstracción.
aquello que no tiene principio ni fin, ni interrupción alguna en su continuidad. Eso es lo que se llama inmortal. ¿Se aplica este término a algo más? Ciertamente no, dice. Por esta razón, los primitivos caldeos, y esto es muy interesante, tenían varios prefijos para la palabra inmortal. O sea, había varios tipos de inmortalidad en la antigua enseñanza esotérica caldea. Uno de los cuales es el término griego raramente utilizado que se llamaba inmortalidad paneónica, paneónica. Esto es que principia con el Manvantara, es decir, cuando empieza toda la manifestación y termina con el Paralaya de nuestro universo solar. A eso llamaba la inmortalidad paneónica. Y de este lado vamos a revisar un poco el tema de los eones y de lo paneónico. Tenemos entonces aquí el eón es el tiempo, la eternidad, emanaciones procedentes de la esencia divina, seres celestiales. Bueno, tiene varias interpretaciones en la parte eónica. Por un lado es la eternidad, así se refiere, las emanaciones que proceden de esa esencia divina. ¿Y cuáles son las emanaciones? Seres celestiales. Entre los gnósticos eran genios y ángeles. Cuando ellos hablan de eones, están hablando de genios y de ángeles. Eones también, el primer logos, de acuerdo a la doctrina secreta. La eternidad, en el sentido de un periodo de tiempo aparentemente interminable, pero que a pesar de todo tiene límite. O sea, un kalpa o manvantara, que es enorme, pero tiene principio y fin, pero vistos desde la pequeñez en donde estamos, parecieran eternos. Esta es otra vez doctrina secreta, tomo 1, página 92. Los eones también son espíritus estelares emanados de lo desconocido, de esto de acuerdo al gnosticismo. Son inteligencias o seres divinos idénticos a los de Yan Chuans, de la doctrina esotérica. Y otra vez, doctrina secreta, tomo 3, página 160. Entonces, eón tiene varios significados y dentro de estos enormes significados hablamos de eternidad o de aquellos seres que surgen dentro de esa eternidad y que pareciera que son interminables. Y esta es la inmortalidad pan-eónica, pan porque incluye todo, pan de todo, como el prefijo de todo. Bueno, continuamos. Ella, la inmortalidad, perdura durante el eón o periodo de nuestro pan, o sea, de la totalidad, toda la naturaleza. Inmortal es, pues, aquel en la paneónica inmortalidad cuya clara conciencia y percepción del ser, bajo cualquier forma, no sufre ninguna interrupción en ningún momento, ni siquiera por un segundo durante el periodo de su existencia como ego. Vamos a revisar esto otra vez. La inmortalidad, perdurará durante el eón o periodo de nuestro pan, es decir, de la totalidad de toda la naturaleza. Inmortal es, pues, aquel en la paneónica inmortalidad cuya clara conciencia y percepción del ser, bajo cualquier forma, no sufre ninguna interrupción en ningún momento, ni siquiera por un segundo, durante el periodo de su existencia como ego. Bien. Estos periodos son varios en número y cada uno tiene su nombre distinto en las doctrinas secretas de los caldeos, de los griegos, egipcios y arios. Y si al menos fueran traducibles, cosa que no lo son, al menos en tanto que la idea que entrañan siga siendo inconcebible para la mente occidental, yo se los podría facilitar a usted. Es decir, la mente occidental no puede entrar en este tipo de misterios porque no está hecha, no tiene la estructura necesaria para que se pueda comprender. Por el momento es suficiente que usted sepa que un hombre, un ego como el suyo, como el mío, puede ser inmortal de una ronda a otra, es decir, puede tener una continuidad sin interrupciones y si logra tenerla, entonces puede tener cierto grado de inmortalidad. Es lo que está diciendo el maestro de acuerdo a lo que yo interpreto. Digamos, por ejemplo, que yo empiezo mi inmortalidad en la presente cuarta ronda, es decir, que al haberme convertido en un adepto completo, lo que por desgracia no soy, detengo la mano de la muerte a voluntad y cuando finalmente tengo que doblegarme ante ella, mi conocimiento de los secretos de la naturaleza me coloca en una situación de conservar mi conciencia y mi clara percepción del ser como objeto reflejo de mi propia conciencia y percepción. Y así, evitando toda esa desmembración de principios que en general ocurre después de la muerte física en el promedio de la humanidad, yo sigo siendo Kotumi, en mi ego durante toda la serie de nacimientos y vidas a través de los 7 mundos y los arrupalokas, hasta que finalmente vuelvo de nuevo a esta tierra entre los hombres de la quinta raza, formada por seres de la quinta ronda en su plenitud. Bueno, pues aquí está ya explicado, por eso lo puse en negritas y en rojo. Está explicado lo que el maestro quiere decir por esta forma de inmortalidad. Entonces, por el momento es suficiente que usted sepa que un hombre, un ego como el suyo o el mío puede ser inmortal de una ronda a otra, hablando de esta inmortalidad, es decir, el sentido de continuidad de un larguísimo periodo de tiempo.
Digamos, por ejemplo, voy a repetirlo, que yo empiezo mi inmortalidad en la presente cuarta ronda, es decir, que al haberme convertido en un adepto completo, lo que por desgracia no soy, detengo la mano de la muerte a voluntad y cuando finalmente tengo que doblegarme ante ella, mi conocimiento que he adquirido como adepto de los secretos de la naturaleza me coloca en situación de conservar mi conciencia y mi clara percepción del ser como objeto reflejo de mi propia conciencia y percepción, y así, evitando toda esa desmembración de principios que en general ocurre después de la muerte física en el promedio de la humanidad, es decir, en todos, yo sigo siendo Kotumi, en mi ego, durante toda una serie de nacimientos y vidas a través de los 7 mundos de la Rupa Loka, hasta que finalmente vuelvo de nuevo a esta tierra entre los hombres de la quinta raza, formada por seres de la quinta ronda en su plenitud. Bueno, aquí está hablando entonces de la conservación de la conciencia y de lo que se puede hacer de acuerdo al nivel de desarrollo que una persona tenga, sin detener, por eso tiene la continuidad completa hasta llegar otra vez entonces entre los hombres de la quinta raza formada por seres de la quinta ronda en su plenitud. Es lo que está explicando aquí el maestro, para que quede claro entonces lo que sería una forma de inmortalidad de acuerdo al grado de avance y desarrollo que pueda tener una persona que ya ha empezado el proceso de iniciación para hacerse Arat, adepto, etc. En este caso, yo habría sido inmortal durante un periodo inconcebiblemente largo para usted, de muchos miles de millones de años. Y sin embargo, ¿soy yo realmente inmortal por todo eso? Se pregunta. A menos que haga los mismos esfuerzos que hago ahora para asegurarme otra licencia semejante a la ley de la naturaleza, Kutumi se desvanecería y puede convertirse en un señor Smith o en un babú, inocente cuando su licencia termine. Hay hombres que se convierten en esos seres poderosos. Existen hombres entre nosotros que pueden llegar a ser inmortales durante el resto de las rondas y que luego pueden ocupar el sitio asignado entre los chohanes y yanchohanes más elevados, los ego espíritus planetarios conscientes. Bueno, aquí está hablando entonces, se está explicando con mucho detalle de lo que serían como las diferentes formas de inmortalidad a la que una persona suficientemente desarrollada y sabiendo las leyes de la naturaleza puede aspirar en un formato de continuidad, pero aún en esos casos, le dice, eso parecerá como muy largo a usted, pero al final también tiene principio y fin. Bueno, continuamos. Por supuesto, dice, la mónada nunca perece, estamos hablando de otro nivel, ocurra lo que ocurra. Pero Eliphas Levi se refiere a los egos personales, no a los espirituales. Entonces, los egos personales y no espirituales, y usted ha incurrido en el mismo error, cosa muy natural por lo demás, en el que incurrió él. Aunque debo confesar que el pasaje de Isis sin velo se expuso muy confusamente, por lo que se refiere al párrafo mencionado, tal como ya le indiqué a usted hace tiempo en una de mis cartas anteriores. Yo tenía que emplear mi ingenio, así dice el maestro, en esto, tal como dicen los yanquis, pero me parece que logré salvar la situación, como tendré que hacer muchas veces más, me temo, antes de que hayamos terminado con Isis. Realmente, dice el maestro, esta obra debería volver a escribirse en honor al honor del familiar, es decir, para que pueda explicarse con mucho mayor detenimiento algunas cosas que no fueron suficientemente explicadas, es lo que yo entiendo de lo que está diciendo en el párrafo anterior. X, esto es ciertamente inconcebible, por lo tanto, no vale la pena hablar de ello. Usted interpretó mal la enseñanza porque no conocía lo que ahora se dice. ¿Quiénes son los verdaderos colaboradores de la naturaleza? Y B, ¿en qué modo algunos son los colaboradores del mal, los que caen en la octava esfera y son aniquilados? Y viene la referencia 60. La potencialidad para el mal en el hombre es tan grande, más grande siempre, que la potencialidad para el bien, dice el maestro, y esto es muy fuerte. La potencialidad para el mal en el hombre es muy grande, más grande siempre dice que la potencialidad para el bien. Hay una excepción a la regla de la naturaleza, excepción que, en el caso de los adeptos y los hechiceros, se convierte a su vez en regla que tiene también sus propias excepciones. Lea con cuidado el párrafo que no ha sido citado en las páginas 353-52 de Isis, volumen 1, párrafo 3. Una vez más, Blavatsky omite decir claramente que el caso mencionado se refiere solo a aquellos poderosos hechiceros cuya coparticipación con la naturaleza para el mal les proporciona los medios para obligarla a revelar sus planes prematuramente. De este modo, proporcionarles a ellos también una inmortalidad paneónica. Pero, oh, qué clase de inmortalidad.
y cuán preferible es la aniquilación de sus vidas. ¿No advierte usted que todo lo que se encuentra en Isis está delineado apenas bosquejado? ¿Que nada terminado ni totalmente revelado? Bien, ha llegado el momento, pero ¿dónde están los obreros para una tarea tan tremenda? Bueno, aquí el maestro lo que le está comentando, obviamente a Sinet, es que hay bosquejos solamente de la enorme complejidad que tienen este tipo de cosas. Y por lo tanto, entonces, y sin embargo, es importante que leamos, dentro de lo que aquí está revelando el maestro, cosas muy importantes. Es decir, que el potencial para el mal del hombre es mucho mayor que el potencial para bien, eso es muy importante. Y que en el caso de los adeptos y hechiceros se convierte una vez que la regla también tiene sus propias excepciones. Y luego nos lleva a citar los párrafos de Isis sin velo en el volumen 1, párrafo 3, para decir lo que se omite. Entonces, claramente que el caso mencionado se refiere solo a aquellos poderosos hechiceros cuya participación con la naturaleza para el mal les ha proporcionado los medios para obligarla a revelar sus planes prematuramente. Y de este modo les ha proporcionado a estos hechiceros una inmortalidad paneónica. Es decir, han hecho trampas para tener esta inmortalidad paneónica porque han de alguna manera participado con la naturaleza, cuya coparticipación con la naturaleza para el mal les proporciona los medios para obligarla a revelar sus planes prematuramente. Y al obligarla a revelar sus planes prematuramente les da una ventaja adicional a ellos, que tomada esa ventaja pueden vivir de esta inmortalidad paneónica. Es lo que yo entiendo de este párrafo que puse aquí en rojo subrayado. Dice el señor Hume, véase carta adjunta 61 de los pasajes señalados, y ahora cuando usted haya leído las objeciones a esta más que insatisfactoria doctrina, tal como el señor Hume la califica, a esta insatisfactoria doctrina, es lo que dice Hume de esto, una doctrina que tendría usted que aprender primero en conjunto antes de proceder al estudio de sus partes. Y aún a riesgo de no satisfacerla mejor, procederé a explicar esta última, dice el maestro. Bueno, aquí podemos hacer un montón de observaciones en realidad. Primero, la enorme complejidad que tiene el maestro para emplear su ingenio para poder explicar las cosas que son muy difíciles de entender, pero también algunas cosas que no han sido suficientemente bien explicadas, y luego la actitud de Hume, que se va a repetir varias veces, en donde está profundamente insatisfecho de que se le dé un análisis de la realidad que él considera insuficiente y que de hecho lo es, porque hay muchas cosas que se mantienen ocultas. Y el segundo es la idea de que hay que ver primero la gran fotografía de la gran totalidad antes de empezar a ver los detalles en particular. Es lo que dice aquí el maestro. Tendría usted que aprender primero en conjunto, es tratar de verla en su totalidad antes de empezar el estudio particular de cada una de sus partes. Aunque no totalmente separados de sus principios sexto y séptimo, continúa el maestro, y absolutamente eficaces en las sesiones espiritistas, no obstante, hasta el día en que tendrán que haber muerto de muerte natural, están separados de sus principios superiores por un abismo. Esto ya lo había explicado antes el maestro en otras cartas, pero vuelve a recapitular. Dice que estas personas que mueren, está hablando entonces, por supuesto, de los difuntos, aunque no totalmente están separados de sus principios sexto y séptimo, por eso aquí puse yo en esta parte la separación, aquí hay una separación que puede observarse, está desde el azul hasta el amarillo, donde está entonces el plano átmico, el plano físico, los planos intermedios, y aquí están los principios sexto y séptimo, y entonces aquí está lo mejor de la mente tratando de integrarse en esta situación, pero estamos viendo entonces de lo que está explicando acá es que los principios sexto y séptimo son eficaces en las sesiones espiritistas, no obstante, hasta el día en que tendrían que haber muerto de muerte natural, están separados de sus principios superiores por un abismo. Entonces, ¿quiénes los que han muerto antes de su muerte natural? Pues los asesinados o los accidentados. Los principios sexto y séptimo permanecen pasivos y negativos, mientras que en el caso de muerte accidental, los grupos superiores e inferiores se atraen mutuamente. Si la persona murió de muerte accidental, hay cierta atracción entre los principios inferiores y superiores, aunque no estén en contacto, pero hay cierta atracción. Y luego están los otros, tomados por los médiums, que generan un montón de problemas que ya nos habían explicado en cartas anteriores. Además, en los casos de egos buenos e inocentes, que también murieron prematuramente, estos gravitan irresistiblemente hacia el sexto y séptimo principio, están gravitando hacia allá. Y así, o dormitan rodeados de sueños felices por la cercanía que tienen con las porciones superiores, o bien duermen con un sueño profundo sin ensueños hasta que suene la hora en la que se termina ese periodo.
Con un poco de reflexión y con una mirada hacia la eterna justicia y la perfecta adaptación de las cosas a las circunstancias, usted comprenderá el por qué la víctima, buena o mala, es irresponsable de su muerte, incluso si ésta fue debida a alguna acción de alguna vida anterior o algún nacimiento precedente. Fue un acto en suma de la ley de retribución. Sin embargo, no fue el resultado directo de un acto cometido deliberadamente por el ego personal de esa vida durante la cual sucedió que le mataron. Entonces, aquí lo que podemos aprender es que tan importante es la deliberación consciente, es decir, que la persona tenga una intención consciente de hacer algo inapropiado para la propia vida del sujeto. Pero a este le llega la muerte sin que tenga ninguna participación consciente, porque puede estar el karma funcionando para que ello ocurra, y entonces este acto cometido deliberadamente por el ego personal de esta vida durante la cual sucedió que le matare. Bueno, aquí lo explica entonces con bastante claridad. De habérsele permitido vivir más a este que ha interrumpido su vida, él podría haber expiado todavía más eficazmente sus pecados pasados. E incluso ahora, al haber hecho que su ego pagara la deuda de su creador, ¿quién es el creador de este sujeto? Pues de todos nosotros, nuestro ego precedente, lo que fuimos en la vida anterior. Queda libre de los golpes de la justicia retributiva, puesto que ya lo purgó. Los Diyan Choans, que no toman parte en la guía del ego humano viviente, protegen a la víctima indefensa cuando se le saca de su elemento para llevarlo a otro nuevo, antes de que éste madure convenientemente y esté dispuesto para ello. Nosotros le decimos a usted lo que sabemos porque tuvimos que aprenderlo a través de la experiencia personal. Es lo que está aquí comentando el maestro. Pero también aquí hay nuevos hallazgos muy interesantes. Dice, de habérsele permitido a este que murió prematuramente vivir más, seguramente habría podido expiar todavía más eficazmente los pecados pasados en esta encarnación presente. E incluso ahora, al haber hecho lo que el ego pagara la deuda de su creador, que es el ego precedente, quedará libre de los golpes de la justicia retributiva, puesto que ya los purgó. Los Diyan Choans que no toman parte en la guía del ego humano viviente, si se da una circunstancia de esta naturaleza, protegen a la víctima indefensa cuando se le saca de su elemento para llevarla a otro nuevo, antes de que esté madura y convenientemente dispuesta para ello. Sí, hay una protección de entidades superiores, de jerarquías superiores, para que pueda el alma de este difunto entonces estar convenientemente dispuesta para ello. Nosotros le decimos a usted lo que sabemos porque tuvimos que aprenderlo a través de experiencias personales. Usted sabe lo que quiero decir y no puedo decir más. Si las víctimas, tanto buenas como malas, duermen para despertar tan solo a la hora del juicio final, que es la hora de la batalla suprema entre los principios sexto y séptimo por un lado, con el quinto y cuarto por el otro, en el umbral de su estado de gestación, es decir, cuando apenas va a empezar el estado de gestación, entonces dice, no puedo decir más. Las víctimas, buenas o malas, duermen para despertar tan solo a la hora de este juicio, en donde están luchando los principios, ya saben ustedes, para ver cuánto se puede ir a la parte superior y cuánto no va a poder serlo, y por lo tanto entonces estará condenada a la aniquilación. E incluso después de esto, cuando el sexto y séptimo principio, llevado consigo una fracción del quinto, lo que ha podido espiritualizar, han entrado en su samadhi akáshico, aún entonces puede suceder que el despojo espiritual del quinto principio resulte ser demasiado débil para renacer en el Devachan. Es decir, después de esta segunda muerte, después de esta lucha que hay entre los principios cuarto y quinto con el sexto y séptimo, si queda muy poquitito de lo que pudo ser espiritualizado, es lo que dice aquí, aún entonces puede suceder que el despojo espiritual del quinto principio resulte ser demasiado débil para renacer en el Devachan, en cuyo caso se revestirá entonces de un nuevo cuerpo, el ser subjetivo creado por el karma de la víctima, o de la no víctima, según sea el caso, y entrará en una nueva existencia terrestre, tanto que sea en este como en cualquier otro planeta. En ningún caso, pues, a excepción de los suicidas y los cascarones, existe ninguna posibilidad para nadie más de ser atraído a las sesiones espiritistas, las cuales han condenado muchísimo los maestros porque han avisado de la cantidad enorme de riesgos que traen sobre las almas que son atraídas. Y está claro que esta enseñanza no está en contradicción con nuestras anteriores doctrinas, y que mientras que los cascarones serán muchos, los espíritus serán muy pocos. Y bueno, luego viene pues viene un poco más de la carta, no mucho más, pero yo creo que voy a dejar hasta acá por la enorme densidad que tiene la enseñanza que estamos viendo para poderla entonces digerir y acomodar bien y poder hacer un análisis de lo que estamos viendo. Voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas
y que de alguna manera entonces podamos hacer la profundización necesaria respecto a las cosas que aquí se han dicho respecto a la carta 20 que hemos revisado, y aunque falta muy poco, pero bueno, de alguna manera ya casi la terminamos. Pues a ver, chicos, si hay alguna pregunta, alguna aclaración, alguna adición, algún comentario, algún extra que se pueda decir a lo que hemos visto, será bienvenido para esta, para esta clase. Luz Marina. Ricardo, no, Enrique, Ricardo, perdóname, Enrique. Yo la verdad me quedo como asombrada con el tema de que uno piensa que la ley del karma solamente está acá, en lo cotidiano, y resulta que tiene una influencia completa y digamos es monumental en el momento de la muerte. Es decir, hay una importancia en ser consciente de ese proceso porque eso nos haría ser más responsables del momento en que estamos encarnados, porque igual no es ese descanso eterno que uno tradicionalmente, la religión que se murió y que se fue al descanso eterno. O sea, hay un proceso de, digamos, de responsabilidad en esa experiencia que también puede ser muy fuerte cuando ya no se tiene el cuerpo físico porque ya está sometido a toda la ley de lo que, o todo lo que uno no ha podido procesar a esa experiencia y tal vez pues, aunque sé que la evolución es progresiva, pues hace más difícil, digamos, como el desarrollo de la persona o el proceso evolutivo de cada individuo y más el sufrimiento que genera para sí y para los demás. Pues sí, la ley del karma es muy compleja, muy compleja. Ya los maestros también más adelante van a comentar que una de las maneras más sabias de vivir es entender la enorme complejidad que tiene esta ley, que no es tan automática, no es tan mecánica, no es la tercera ley de la mecánica de acuerdo a la física clásica, es muchísimo más compleja. Y es compleja porque tiene que ver con todas las ramificaciones que genera un acto, un pensamiento o un dicho. Y estas ramificaciones pueden ser inmensas. Y precisamente como son tan inmensas, son explicadas en muchos textos budistas con mucho detalle. La mejor explicación, por lo menos la más extensa que tengo yo, es las extensiones del Lam Rim, y en estas extensiones se empieza a hablar pues, de muchos principios a través de los cuales esto puede entenderse con más detalle y más cuidado. De los que me han escrito respecto a las cartas, pues algunos han comentado de cómo podemos entrar un poco con mayor profundidad en el tema del karma. Y entonces quizás cuando terminemos la carta 20 les haga yo una síntesis de karma para poder, antes de continuar con las cartas, entender cómo se va tocando cada vez que los maestros tocan el karma, qué parte de ese karma se está tocando para poder entender un poco mejor, hasta donde se pueda, lo que los maestros quieren decir que se está purgando, se está expiando y está trabajando incluso en esta segunda muerte, y lo que se está gestando en el periodo de gestación y lo que se está haciendo en el periodo de la ejecución de la propia encarnación de la vida, etcétera. O sea, para eso hay que meterse un poquito más a profundidad con los temas de karma, y probablemente ya he estado preparando la idea de hacer un espacio entre carta y carta para poder profundizar más esto y luego continuar ya con la idea un poco más digerida y analizada de lo que es esta ley, que es permanentemente tocada y que pareciera que no es tan simple como se ve, que de hecho lo es, sino que en realidad tiene como diferentes circunstancias y que implican incluso el renacimiento en reinos metafísicos, pero también en reinos físicos, en donde uno no ve la conexión tan directa de causa y efecto, pero que realmente tiene su lógica. El hecho de nacer en diferentes situaciones con diferentes carencias, en donde hay guerras, en donde hay complicaciones alimenticias, en donde hay padres que son muy complejos. O sea, todas esas cosas son derivaciones naturales de esta ley, que mientras mejor la entendamos o la leamos hasta donde sea posible, podamos nosotros tener una idea pues, un poco más clara de a qué se refiere, cómo funciona y por qué cuando se hace referencia a ella resulta tan compleja. Entonces, lo que me puedo comprometer es a que veamos en algún espacio un poco de karma y continuamos de todos modos con la línea de las propias cartas para poder ver con más detalle cómo funciona esto. Enrique, ahorita que estás hablando de las causas y el efecto, entonces uno podría decir que, que el momento de encarnación es la etapa de las causas, ¿verdad? Y el momento de estar desencarnado se experimentan todo el efecto de las causas que construyó en la experiencia.
Sí, pero es Claro, más complejo. Es una manera de verlo es como lo dices, pero en realidad parte de los efectos de las causas que generaste van a tener que ver con las condiciones de la siguiente encarnación, el país claro. donde vas a estar, los lugares que vas a visitar, las habilidades que vas a tener, las complicaciones a las que te vas a enfrentar y ese tipo de cosas, aunque son efectos, en realidad ya están en el mundo de tus propias causas de la siguiente encarnación. Por eso es que hay que desmitificar los candados de esta explicación para verla con mayor amplitud, porque si no, Ajá. con estos candados limitamos las cosas y pareciera que no tiene sentido las explicaciones más grandes que vamos a ver más adelante. Por eso Mm, vamos a verlo con calma, para quitar los candados y ver pues, cómo lo explican los que saben mucho de este tema, ok. para poder entender un poco mejor. Gracias, Pero lo que Enrique. dices es como yo lo había estudiado también al principio, el mundo de las causas y los efectos en los mundos sutiles. Y es cierto y no es cierto, porque en realidad hay cosas que se desprenden de aquello y que también vuelven a formar parte de la causación mambantárica personal, es decir, de la siguiente encarnación en donde hay ciertas condiciones que pareciera que tienen como, no pareciera, sino que tienen su origen en todas las porciones de los anteriores, de Mm, los egos anteriores. Ya lo veremos con más detalle para poderlo claro. analizar con más cuidado. ¿Mm? Gracias, Enrique. Al contrario, Emilio, Hola, Enrique, gracias. hola, ¿cómo estás? Una cuestión. Según el enunciado, respecto al alma espiritual o el ego, la inmortalidad es relativa, o casi Sí. más bien, si lo he entendido, no hay, no hay inmortalidad. Es decir, que si lo he entendido, repito, lo único inmortal sería la mona. Sí. ¿Cómo entendemos esto? ¿O lo he entendido mal? No, está bien, porque si vemos, ahí tendríamos que pasarnos, yo creo, un poco a los libros de Annie Besant, y entonces el reservorio, donde están las mónadas in esencia, es la parte de Ádica, ¿se acuerdan en Adi? De ahí bajan a Nupádaka, que donde salen disparadas ya a todo el proceso que nosotros conocemos, y estas mónadas pues tienen el proceso de inmortalidad, que tampoco lo es, porque también tienen principio y fin, pero los maestros insisten en que según vaya esto descendiendo, los periodos enormes de longevidad, por así decirlo, que pueden ser nosotros calificados como inmortalidad, en realidad son periodos muy largos, siempre que conserven continuidad entre el espacio en el que se manifiestan y el espacio en donde terminan. Es lo que yo entendí que están explicando. Y entonces estos periodos pueden ser larguísimos, incluso dice que algunos adeptos que pueden controlar en el momento de la muerte la conservación de todos los recuerdos de la propia conciencia, se podría decir que tienen una conciencia inmortal, entre comillas, porque al final también va a tener un periodo de terminación todo esto. Y luego supongo que si hiciéramos un debate, podríamos hablar incluso de que alcanzado cierto desarrollo, una persona a partir de la cuarta ronda o lo que fuere, podría tener entonces una extensión prácticamente hasta el final de las rondas, en cuyo caso también se hablaría de una inmortalidad por ser un periodo tan grande de tiempo, pero que al final también tiene una terminación. Entonces lo que dices también parece totalmente, estoy de acuerdo contigo. Al final la inmortalidad es un proceso relativo que habla de periodos inimaginablemente largos de tiempo, que nosotros al verlos tan largos pensamos que son inmortales, pero que en realidad no lo son. Todo tendría entonces un principio y un fin, y por eso así lo explican. Y lo explica en la viñeta que puse de lado, bueno, del primer logos, ahí estamos hablando de una inmortalidad completa, aparentemente, aunque los maestros ya no lo explican con tanto detalle, pero cuesta trabajo como imaginarlo. Cuesta trabajo imaginarlo porque más bien ellos comentan que es un término tan complejo y que lo hemos puerilizado o superficializado y lo preguntamos o lo usamos como llave para hacer ciertas preguntas, pero en que en realidad lo que estamos hablando es o mayor longevidad sin principio ni fin y con continuidad, que así lo explican, y que puede ser enorme o menos enorme o más corto, pero siempre mucho más de lo que nosotros podemos imaginar de acuerdo a nuestra limitada permanencia en este plano. Pero yo lo veo igual que tú, lo veo como algo relativo. Sí, es que al parecer, por muy largo que sea ese periodo, al final hay Se un fin, termina, habrá la claro, redundancia, y eso estaría un poco en consonancia con lo que Krishnamurti enseña y dice, claro. que no hay un tal yo. También la enseñanza budista, al parecer, insinúa esto. Bueno, lo dice claramente, ¿no? Que no Claro, hay un yo por mucho que se busque.
Sí, Bueno, y es muy curioso esto, ¿no? Ya que ha salido me llamó la atención. No, sí, y nosotros que provenimos de enseñanza cristiana y se nos habla de la inmortalidad, bueno, de que luego tenemos un descanso eterno, porque la eternidad está mezclada con la inmortalidad. O sea, es un lío de conceptos y luego el propio Sinet al hablar de esta eternidad dice, pues qué aburrido. Y entonces él lo ubica el maestro. O sea, estamos como muy deformados por la enseñanza y eso nos impide penetrar en la enseñanza. Lo que yo siento que sienten los maestros. Es como mi sensación, dice. Lo preguntan a través de estos embudos de palabras que tienen, que están como muy rebuscadas y cuesta mucho trabajo explicarles porque esos embudos conducen a percepciones erróneas. Es lo que yo entiendo que él dice. Y lo explican ahora con el Pias Levi. Dice, bueno, es que él lo explica todo en términos cabalistas. Tiene que usar esa jerga porque así se formó y eso pues limita mucho. Dice, y luego está HPB que también de repente se brinca algunas cosas. Y entonces es difícil utilizando el lenguaje. Por eso dice que se rompe la cabeza para decir cómo explicar ciertas cosas que están incorrectamente preguntadas. Ya Sócrates alguna vez había comentado, si te acuerdas, que no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas. Y eso de incorrectamente preguntados implica el lenguaje que usamos para tratar de atraer el conocimiento que buscamos. Cuando sofisticamos mucho las preguntas y metemos estos embudos, pues ya estamos limitando la posibilidad. Y sí, Krishnamurti es un genio, pero él trabaja mucho los bottom lines. Cuando está hablando sobre todo con los sabios estos de física, él empieza a debatir del principio a través del cual van a empezar a debatir y da algunas respuestas que se salen como tangenciales. Es un genio. Y entonces en eso, por supuesto, el que está escuchando empieza a integrar cosas que aparentemente no van en una reflexión lineal, pero que tienen mucho que ver con él. Y como están esos vídeos que podemos revisar, estoy de acuerdo contigo, él trabaja esos debates de una manera muy especial. Hay que tener mucho cuidado y mucha atención para ver cómo se hace el ping-pong de los datos entre una racionalidad muy cerrada y el que está enfrente. Y el que actualmente lo hace y lo hace de manera muy simpática es este divulgador hindú lleno de barbas y de cejas y de pelo largo, ¿cómo se llama? El Sanguru. Cuando está de pronto con los físicos y los médicos y empieza a buscar también salidas tangenciales, no tiene obviamente el nivel de Krishnamurti, pero es mucho más moderno, es más, toca temas de hoy y eso ayuda mucho a que los jóvenes se empapen con la forma como están tocando los temas que tocó Krishnamurti pues hace 50, 60 años. Pero sigue siendo, estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver con la forma como se plantea. Gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ti, Emilio. Él sí. En el caso de lo que estamos leyendo de la carta, ¿no? Del maestro, como explica la inmortalidad, que sería inexistente, como tú dices, más periodo del tiempo, más largo, eones o quizás como se llamen, y tiempos más cortos, ¿no? Pero todo tiene principio y fin. Ahora, eso no sería lo que está explicando el maestro, o lo que están preguntando, ¿no se referiría más a algo eterno? Que lo mezclan con inmortalidad, pero son dos conceptos diferentes. Sí, porque la seidad es eterna, ¿verdad, Enrique? Sí, bueno, se supone, pero no han entrado tanto en ese detalle, aunque sí aclararon que en el primer logos hay esto, pero al final como que no quieren entrar preguntando algo que es muy limitado. Hay palabras de aquiescencia limitada, los existencialistas trabajan mucho esto, y prefieren crear nuevos vocablos, nuevos neologismos, y estos neologismos los atan con guiones, y ponen, por ejemplo, como no existe una palabra para ser en el mundo, te ponen ser, guión, en, guión, el mundo. Y así trabajan Husserl, Kierkegaard, Jaspers, y también los existencialistas franceses, todos trabajan sobre esta línea. De esa manera te olvidas del concepto, como en este caso, empiezas a hablar de inmortalidad, y ya empezar a hablar de inmortalidad en un mundo metafísico donde la inmortalidad no existe, pues ya complicó todo, porque entonces tienen que buscar una llave diferente para ver qué quiere preguntar el que está preguntando y cómo le contestamos a este que está preguntando usando ese término, que eso que está preguntando no existe, o si existe es en un nivel tan elevado que no lo pueden imaginar. Usted dice inmortal porque el periodo largo el periodo que usted está entendiendo es muy largo. Dice, pero entonces, ¿cómo se lo explica? Yo creo que ese es por eso tiene que exprimirse
Tiene que exprimir sus meninges el maestro para poder explicar con detalle, de acuerdo a los embudos que se ponen, los conceptos que se están preguntando. Es lo que estábamos comentando con Emilio, es Más o que menos. tiene muchos problemas y dice que tarda horas en redactar las cartas por la misma situación de la forma como son preguntadas las cosas. Vale. Pues Merci. bien, chicos, muchísimas gracias por mantener viva esta clase. Ya saben lo importante que son las cartas para nosotros los teósofos. Y bueno, hacemos lo que podemos. Esperamos que hayamos aprendido todos un poco en esta sesión y nos vemos la próxima. Ya estaré en un clima tropical un poco más tranquilo. Nos vemos, chicos. Muchas gracias.